Congreso Internacional sobre Metadatos. Esta mesa lleva por título Gobierno Abierto y Ciudadanía. En ella participarán destacados ponentes que nos hablarán sobre diversas áreas sobre esta temática. Comenzamos con el doctor Héctor Alejandro Ramos Chávez, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Él nos hablará sobre la participación ciudadana en el contexto del gobierno abierto. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Quería agradecer en primer lugar al doctor Ariel Alejandro Rodríguez García por la invitación a participar en este evento, que curiosamente pues ahorita no está, ahí le platicamos después que le agradecí. Y también le quiero agradecer a su equipo que lo ha estado ayudando en la organización de este congreso, porque siempre mantuvo una comunicación muy fluida conmigo. El título de esta presentación, como ya lo dijo bien el doctor Hernández, es el de la participación ciudadana en el contexto del gobierno abierto. Esta presentación está dividida en los siguientes apartados. En primer lugar, se analiza desde un plano teórico a diferentes tipos de gobierno, específicamente señalando las diferencias entre la gobernabilidad y la gobernanza, pues esta segunda es la que se toma en consideración en el discurso del gobierno abierto. Posteriormente, se centra en el análisis en el tema específico del gobierno abierto, destacando los pilares conceptuales que de él se desprenden, con objeto de desarrollar el tercer elemento tomado en consideración en esta presentación, que es el de realizar un análisis de los resultados del gobierno abierto en México a la luz de estos preceptos conceptuales, haciendo un énfasis sobre todo en el papel concreto de la participación ciudadana. Finalmente se hacen algunas reflexiones finales a manera de conclusiones. Bueno, partiendo del primer objetivo, existen muchas formas en las que los gobiernos atienden los asuntos públicos y se relacionan con sus ciudadanos. En este sentido, dependiendo del grado de apertura que adopte el gobierno, pero también de la acción colectiva llevada a cabo por la ciudadanía, se abren o cierran las posibilidades de incidencia más o menos activa por parte de los ciudadanos en la forma que son tratados los asuntos públicos y son puestas en marcha las políticas. En este punto me gustaría abordar de forma más concreta algunas de estas formas que, en diferentes grados, en la actualidad son llevadas a cabo por la mayoría de los gobiernos y también sus características pueden ser encontradas en formas de gobierno en el caso específico de México. De forma puntual me refiero a la gobernabilidad y a la gobernanza, que dependiendo de acciones y matices adoptados por los gobiernos, pueden dar como resultado otra diversidad de formas en las que se insertaría, por ejemplo, el que han señalado por muchos autores como la gobernabilidad democrática. Cabe señalar que la forma que adopte el gobierno, como se puede apreciar en esta lámina, puede visualizarse de forma piramidal de acuerdo al grado de apertura del involucramiento de los ciudadanos en el quehacer gubernamental. En este sentido, la gobernabilidad, desde un punto de vista conceptual, ha sido entendida como un modelo de gobierno en el cual el ejercicio y la dirección de los procesos gubernamentales están enfocados a generar tres elementos principales. En primer lugar, una disminución de la incertidumbre de los mercados. En segundo, en una reducción de los riesgos en la forma en que son tomadas las decisiones políticas. Y en tercer lugar, en una forma de gobierno que garantice niveles de aceptabilidad general entre la población con relación a la gestión pública. Esto con objeto de que el partido político en el poder pueda continuar en el ejercicio del mismo al acabar el periodo de gobierno. Lo expuesto aquí se complejiza al tomar en consideración las corrientes teóricas que manejan como sinónimos a la gobernabilidad con el concepto de governance o de gobernanza. Es necesario, pues, diferenciar los conceptos, pues el de la gobernabilidad se refiere, según lo expuesto hasta aquí, a la capacidad gubernamental para mantener la legitimidad y, en determinado caso, profundizar en los valores democráticos de una nación determinada, mientras que la gobernanza se relaciona más con el entramado socioinstitucional que hace proclive hasta cierto punto que la gobernabilidad sea funcional. Sin embargo, es oportuno mencionar que a últimos tiempos el concepto de gobernabilidad se ha definido más por su contraparte negativa, es decir, la ingobernabilidad, que de acuerdo a diferentes corrientes que han estudiado el término, se relaciona con problemáticas como lo son la sobrecarga económica, gubernamental, por el gran cúmulo de demandas sociales que rebasan por mucho las capacidades de atención, así como una problemática en cuanto a la racionalidad entre los fines que persigue el mercado con los procesos de expansión o adelgazamiento de los servicios sociales. Incluso autores como Ofe y Torres Rivas han llegado a mencionar que el concepto de gobernabilidad
es una mera ideología de la crisis. Ahora bien, aunque posteriormente se abordará de forma más amplia el concepto de gobernanza, es oportuno dar una primera definición que nos indica que la gobernanza es una forma más plural en la toma de decisiones públicas, lo que disminuye los riesgos y las incertidumbres de los diversos actores interesados en un tema en común. En otras palabras, y citando a Mainz, la gobernanza es un nuevo estilo de gobernar distinto del modelo de control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el Estado y los actores no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado. Haciendo un ejercicio de esquematización de estas formas de gobierno, se podría ver, en el caso de la política tradicional bajo la forma de gobernabilidad, un proceso como este, en donde existe una agenda política, se lleva a cabo un proceso de decisión en las formas y los elementos que ésta abordaría para posteriormente llevar a cabo la formulación, la implementación y su evaluación. Hablando en términos de la teoría de sistemas, en este tipo de gestión de políticas existiría una caja negra de inputs, black box y outputs, en donde la entrada de demandas se lleva a cabo, los procesos para elaborar políticas en la caja negra, donde solo tienen competencia los agentes gubernamentales, y finalmente hay la salida de políticas y, en el mejor de los casos, de soluciones a las problemáticas sociales. Para el caso de la política en su forma de gobernabilidad democrática, se habla de políticas públicas, pues existe una participación de la sociedad en el establecimiento de la agenda pública y en los procesos de decisión en la urgencia o prioridad del establecimiento de las políticas. Además, incorpora en la fase de evaluación un proceso de rendición de cuentas del gobierno hacia la sociedad. Finalmente, está el esquema de la política bajo el modelo de gobernanza. Existiría un proceso en el que los actores coordinados, llamándose estos agentes gubernamentales, ciudadanía, iniciativa privada, organizaciones sociales, organizaciones internacionales e instituciones de educación superior, solo por mencionar algunos, se encuentran relacionados permanentemente con los procesos de agenda pública, formulación de políticas, toma de decisiones, implementación y evaluación de las políticas, por lo que existiría una transparencia amplia en cada uno de los procesos de la gestión de las políticas. En este contexto, entrando de lleno al tema del gobierno abierto, se podría decir que surge por la necesidad de alejarse de las problemáticas interpretativas en las que se encontraba la idea de gobernabilidad, o mejor dicho, de ingobernabilidad. Y aunque si bien es cierto que su utilización, así como su masificación en su uso, se da a partir del año 2009, de una iniciativa gubernamental del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, su utilización en el análisis político ya es de larga data, pues inclusive Parks en el año de 1957 ya lo utilizaba para referirse a la necesidad del establecimiento de un derecho al conocimiento por parte de todos los individuos, con objeto de estar más enterados del funcionamiento gubernamental. Lo que se alcanza sin lugar a dudas con la iniciativa de Obama es la extensión de la idea del gobierno abierto tanto en su uso para el análisis político, así como en el establecimiento de ciertas prácticas gubernamentales que adoptan diversos países al sumarse a la iniciativa denominada Alianza para el Gobierno Abierto, o AGA. Esta alianza reúne en la actualidad a 65 naciones que muestran comprometidas con los principios que guían el ideal del gobierno abierto. En este sentido, es oportuno señalar que a la iniciativa original del gobierno de los Estados Unidos de América se unieron en el año 2011 8 gobiernos, entre los que se encontraba México, los cuales elaboraron cada uno de ellos un plan de acción con resultados concretos por obtener. En este sentido, algunos autores han hecho mención de algunos principios básicos que compartieron las primeras naciones que formaron la AGA, relacionados con ideas como el de la transparencia, que puede llegar a promover la rendición de cuentas, la participación ciudadana, que puede llegar a mejorar el actuar gubernamental, así como la calidad de las decisiones públicas, y que la colaboración entre diversos actores sería un instrumento muy valioso para la incorporación de la participación ciudadana en la forma de actuar gubernamental. Estos elementos moldearon en definitiva los compromisos concretos que deberían seguir las naciones de la AGA, mismos que se establecieron en 4 dimensiones. La primera de ellas, la transparencia; la segunda, la participación ciudadana; la tercera, la rendición de cuentas; y por último, la innovación y la tecnología. Estas dimensiones constituyen a su vez los pilares conceptuales del gobierno abierto,
En primer lugar, podríamos ubicar los conceptos de transparencia y rendición de cuentas, este último concepto proveniente más de la idea de la accountability, que emergieron con mayor fuerza en las discusiones en torno a la profundización democrática de las naciones, en donde se tornó fundamental la necesidad de que el gobierno y los funcionarios públicos informen de forma amplia y oportuna a la ciudadanía sobre la forma y las justificaciones para tomar sus decisiones. Con ello se espera que los ciudadanos tengan elementos necesarios para aprobar o bien sancionar tanto a los políticos así como a los funcionarios públicos. En este punto es necesario mencionar que la información por sí sola no conlleva necesariamente a la transparencia, sino que ésta debe tener una serie de características, como por ejemplo, el que sea oportuna, verídica y suficiente para que los diversos actores implicados en una determinada temática puedan contar con los elementos necesarios para fundamentar sus opiniones y su respaldo o bien su rechazo a las formas en las que son atendidos los asuntos públicos. Por otro lado está la participación ciudadana en un modelo parecido al descrito con antelación de gobernanza, que destaca las formas descentralizada en la forma de llevar a cabo los procesos, donde más allá de la figura jerárquica en la forma tradicional para tomar las decisiones públicas, existe una red horizontal y una organización mixta entre actores tanto públicos como privados. Finalmente, el último pilar tiene que ver con la utilización de las herramientas digitales, sobre todo Internet, para llevar a cabo no solo una mayor participación por parte de la ciudadanía en los asuntos públicos, sino también como un mecanismo que puede permitir una mayor transparencia y rendición de cuentas en la forma de llevar a cabo los procesos públicos. Me gustaría resaltar aquí cómo en cada uno de estos pilares conceptuales a los que se hizo mención resulta necesaria la información, por lo que el tema de los metadatos es de nodal importancia, pues en gran medida permiten y facilitan el encontrar información que se es buscada, con lo que los ciudadanos pueden acceder a ella de forma más sencilla. De igual forma, en este punto resulta fundamental el papel de los bibliotecólogos en la generación de mejores sistemas, prácticas y herramientas de la información para que ésta sea más fácilmente recuperada. Ahora bien, para abordar los resultados de México en el gobierno abierto, es necesario señalar que se han tenido 3 planes de acción, el primero de ellos en el año 2011 y 2012, el segundo del 2013 al 2015 y el actual que corre del 2016 al 2018, en donde se ha perseguido de forma consistente alcanzar resultados en 26 temáticas específicas, los cuales se enmarcaron en 5 ejes fundamentales para el desarrollo del país. El primero de ellos, el gobierno centrado en la ciudadanía; el segundo, presupuesto abierto y participativo; el tercero, datos abiertos para el desarrollo; el cuarto, empoderamiento y participación ciudadana; y el quinto, gobernanza de los recursos naturales. Realizando un ejercicio de revisión a fondo de cada uno de los 26 resultados proporcionados por el gobierno al finalizar la segunda etapa del país en la AGA, datos que de cierta forma son nuevos, pues fueron dados en el mes de noviembre del año pasado, muestran que en diferente medida han sido tomados en consideración los fundamentos conceptuales antes mencionados. En este sentido, utilizando palabras claves, se revisó a qué se hace referencia en cada uno de los resultados, tomando en consideración 4 dimensiones. En primer lugar, la información, la rendición de cuentas y la transparencia; en segundo, a la mejora o eficiencia de servicios públicos; en tercero, a la participación ciudadana; y finalmente a la tecnología, las TIC e Internet. En este sentido, en 25 de los resultados se hace mención a la información, la rendición de cuentas y la transparencia, prácticamente en la totalidad de ellos. En 18 se habla de la mejora o eficiencia de los servicios públicos. Solamente en 6, esto es muy curioso, solamente en 6 de los resultados, de los 26, se habla de la participación ciudadana, y en 23 se hace alusión a las TIC e Internet. Sin embargo, en todas, es decir, en estas últimas 23, se hace alusión a sitios, plataformas o herramientas web para brindar los servicios y la información. Sin embargo, en ninguna se aborda el problema de una mayor amplitud y la necesidad de redoblar esfuerzos por conectar a más personas en el uso de las tecnologías. Como conclusiones, reflexiones finales, existen avances muy significativos tanto a nivel internacional como en el nacional en materia de gobierno abierto, en donde se da cuenta de que precisamente la idea del gobierno abierto surge como una alternativa a la forma de gobierno que había permeado la acción pública de muchas naciones hasta el año de 2009, que se vinculaba más con la adopción de prácticas de la iniciativa privada, el adelgazamiento del Estado y en general con las visiones gerenciales del New Public Management. A la par de estos logros, se torna fundamental apostar por la inclusión
de más procesos que permitan tanto una mayor participación ciudadana, así como una más extendida utilización de las tecnologías, incluyendo sobre todo aquellos sectores de la población que han permanecido al margen de estos beneficios. Pues solo de esta forma se podría hacer realidad el discurso propio de Obama al iniciar los trabajos de la AGA relacionados con la necesidad de alcanzar un nivel de apertura de gobierno sin precedentes y un sistema de transparencia, participación pública y colaboración que refuercen la democracia, aseguren la confianza pública y promuevan la eficiencia y la eficacia gubernamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos, por su puntual participación. Bien, ahora, a continuación, el licenciado Pablo Prieto Montes de Oca y el licenciado Moisés Rubén Ramírez Zárate, de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, nos hablarán sobre ese interesante proyecto del Centro de Información Político Electoral. Adelante. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento especial al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas por esta invitación y bueno, vamos a explicar un poquito cómo surge un proyecto que se denomina Centro de Información Político Electoral y cuáles han sido los resultados que se han alcanzado hasta el momento. Bueno, como ya lo han explicado en otras participaciones, esto surge en el marco de las nuevas tendencias en materia de gobierno abierto y en especial sobre el cambio de paradigma hacia la transparencia proactiva. ¿Esto qué significa? Bueno, tradicionalmente la transparencia implica que un ciudadano que busca o necesita información del gobierno acude a la oficina gubernamental y mediante una solicitud pide la información que requiere y esto implica un trámite, un tiempo de respuesta que normalmente no es inmediato. Con el cambio de paradigma, lo que se propone es que el gobierno haga pública toda su información y mediante el uso de herramientas TIC las ponga a disposición del ciudadano y el ciudadano desde su casa, oficina o donde esté pueda encontrar la información que necesite sin involucrar una solicitud directa a la oficina gubernamental. Esto empezó con la realización de un diagnóstico durante el 2014 que tenía como objetivo identificar el volumen, la accesibilidad, el grado de preservación y la infraestructura tecnológica que se utilizaba para administrar la información del Instituto Nacional Electoral. Esto implicó un análisis muy especial de los procesos de generación y administración de información y bueno, la idea era proponer un nuevo modelo de gestión de información digital. Como parte de esos resultados, de las partes que más saltaron a la vista fue un análisis que se hizo sobre las plataformas que se utilizaban en ese momento y se siguen utilizando para difundir información hacia la ciudadanía. Principalmente tenemos el portal web, que es sencillo y rápido, pero que por ser una página web dinámica en la que se carga información prácticamente diario, pues tiende hacia la obsolescencia, es decir, la información antigua, el acervo histórico de información del instituto va quedando oculto detrás de nuevas capas de información. Luego los micrositios que proveen información especializada, aunque están muy bien consolidados y su semántica está muy clara, por otro lado promueven la dispersión de información, porque tenemos un micrositio para género, un micrositio para el proceso electoral y un micrositio para estadísticas, por ejemplo. Finalmente, el catálogo de la biblioteca, que tiene una gran capacidad de búsqueda y recuperación de información, pero que desgraciadamente es un sistema cerrado, que significa que solo mediante el buscador propio del OPAC se puede localizar la información que está indexada en el sistema de la biblioteca. Por el lado administrativo, se identificó un uso deficiente de metadatos, procesos no estandarizados de descripción de información, mientras algunas áreas eran muy precisas al describir los documentos que generaban, algunas otras simplemente trataban de ser un poquito claros con el nombre de archivo, etcétera, o simplemente lo dejaban sin ninguna descripción. Y bueno, esto viene de que el instituto nace antes de la era digital
y viene arrastrando una cantidad de documentación importante en medios físicos para la cual las políticas de gestión ya no son vigentes en la era digital. Se definieron algunas necesidades que son las que va a atender este proyecto de las que les estamos platicando. Como primera necesidad, el instituto requiere de una plataforma única para la gestión de información, que tenga principalmente búsqueda en texto completo, un sistema de descubrimiento y que sea capaz de intercambiar metadatos con otros sistemas. ¿Por qué? Porque, como ya lo han dicho en algunas otras ponencias, el metadato es útil, a veces solo para el catalogador, pero el usuario sigue buscando describir la información en lenguaje natural. Para eso tenemos buscadores en texto completo, para que cuando el usuario ingrese una frase de su interés, el buscador pueda identificar en el contenido de los documentos lo que está buscando el ciudadano. Y finalmente, código abierto. ¿Por qué? Porque representa un ahorro de recursos para el instituto. ¿Esto qué significa? Bueno, el código abierto, al no tener propietario, puede permanecer dentro del instituto y ser mantenido por el mismo, en el caso de que, por ejemplo, haya una restricción presupuestaria. Y a la par de todo esto, se inició un diseño de procesos de recopilación y descripción de documentos. Para lo anterior, se diseñó un equipo multidisciplinario que, por un lado, se integró por politólogos y administradores públicos que facilitaron la interpretación de los documentos electorales, hicieron una categorización semántica, crearon una lista de términos especiales para catalogar la información, una lista de temas y, por supuesto, brindaron herramientas administrativas para el proyecto. Por el lado de la bibliotecología, se tradujo las necesidades del politólogo, que también interpretaba, por un lado, las necesidades del ciudadano, en qué metadatos establecer, cómo hacer un diseño de procesos para recopilar información que está dispersa actualmente y qué herramientas diagnósticas se necesitan para encontrar la información que actualmente está perdida. Y una parte también muy importante es la informática, que se encargó del desarrollo de un prototipo de un repositorio que van a ver en un momento, herramientas web para la captura y recopilación de metadatos y finalmente concentrar todo en una base de datos que permite interoperabilidad con otros sistemas. Bueno, Moisés les va a explicar la recopilación de información, entre otros asuntos. Hola, buenas tardes, es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Y bueno, para efectos de la recopilación de la información, lo que definimos en primera instancia fue qué áreas del instituto se atenderían de manera prioritaria. El instituto, brevemente les cuento, está formado por direcciones ejecutivas, unidades técnicas y el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. De estas áreas, definimos que 4 de las 8 direcciones ejecutivas serían consideradas, igual el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. Estos dos últimos son el órgano máximo del instituto, quienes toman finalmente decisiones en temas electorales y políticos. Y bueno, una vez que definimos estas áreas, fue necesario considerar a qué universo de información nos íbamos a enfrentar, un estimado de qué cantidad de información es la que vamos a tratar, y por eso realizamos un índice que nos dio esa visión global. Ese índice lo formamos a partir de guías simples de archivo, que son documentos que están publicados en la página web del instituto y que nos brindaron en primera instancia los asuntos prioritarios o los asuntos que cada una de las direcciones ejecutivas está abordando o abordó en algún periodo. También utilizamos las estadísticas del catálogo, del Consejo General, perdón. Estas estadísticas nos remitieron o nos dieron el universo total de cuántos acuerdos, resoluciones, dictámenes ha emitido el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. Y finalmente el catálogo de la biblioteca, en el que también aprovechamos mucha información que ya estaba vertida ahí en este catálogo. Posteriormente, esta información o todo este índice lo que nos permitió fue ir a diferentes motores de búsqueda, incluidos el OPAC, el portal del instituto
Y los motores de búsqueda en los que nosotros rastreamos esta información para recuperar los documentos fueron, por ejemplo, DuckDuckGo, Google y Bing. La siguiente. Una vez que teníamos claro qué es lo que íbamos a hacer, iniciamos a identificar qué elementos contenía cada uno de los documentos y definimos una serie de metadatos que son estos, los mínimos necesarios o los que todo documento del instituto debe tener, desde un identificador, el autor, propiamente el área que está generando el documento, un título propiamente dicho, la fecha de la publicación del documento, un resumen breve del mismo, un tipo de documento. Esto es porque durante el rastreo de la información nos dimos cuenta que existen diferentes formatos o tipos en los que el instituto produce la información, desde documentos en texto completo, libros digitales, artículos, videos, audios, presentaciones en PowerPoint, etcétera. También estamos recuperando el enlace del documento y, bueno, se están asignando, como ya lo mencionó Pablo, de acuerdo a una lista de temas, a una lista de términos, la clasificación temática para cada uno de los documentos. En un momento les explico cómo hacemos esta asignación. Y bueno, el caso particular de los documentos del Consejo General y la Junta General Ejecutiva tienen particularidades o elementos muy específicos que sirven tanto a personas, ciudadanos que no conocen el instituto, y mucho más todavía a personas o especialistas en el tema político electoral. Tal es el caso de la clave. Cada uno de los documentos del Consejo General y de Junta General Ejecutiva cuenta con una clave que es una combinación de letras y números. Esta clave es única para cada uno de los documentos. También incluimos un párrafo de votación. Este párrafo lo que hace es indicar a quien está dando lectura al documento cómo fue aprobado o no una resolución o un dictamen, la fecha de la sesión en la que se trató el asunto, el tipo de sesión. En el tipo de sesión contamos con 3 tipos, que son la sesión ordinaria, extraordinaria y especial. La procedencia de una sanción, es decir, cuando en un documento el asunto tratado involucra la sanción de un partido o de una agrupación política, se está asignando se está recuperando ese metadato para que se pueda hacer este tipo de filtros. Los partidos políticos involucrados, que cuando están mencionados o están levantando un procedimiento administrativo contra alguna agrupación o partido, y los documentos relacionados. Esto lo hacemos a través precisamente de la clave de cada uno de los documentos. Dentro del texto viene mencionada como una especie de jurisprudencia, cómo se resolvió o se toma como antecedente para fundamentar la procedencia o no de sanciones. Y bueno, ya propiamente en la práctica, diseñamos una serie de formularios que han ido evolucionando desde Excel, que es como se inició esto, pero esto, bueno, obviamente ha sido rebasado por la cantidad de información y hemos tenido que recurrir a tecnologías más robustas, como por ejemplo utilizar bases de datos en Postgres. Esto lo iniciamos, por ejemplo, programando en PHP, luego pasamos a Django y, en fin, hemos ido actualizando esto tanto en programación como en funciones dentro del formulario. Estos formularios, ¿qué nos permiten? Primeramente, nos dejan dar seguimiento al avance que hemos tenido en tiempo real. También nos permiten validar la información, esto es que ya no se hace la captura de la información de manera manual. Ahora lo que hacemos es, mediante el análisis del texto completo, se extrae la información y se captura directo en el formulario. Es básicamente un botón. Esto hubiera sido excelente mostrarlo en vivo, nada más que bueno. Estos formularios se utilizan de forma local, no están en internet. Y bueno, también lo que nos permite es, dentro de este formulario asignamos la clasificación temática y bueno, también en un momento más les voy a comentar cómo se hace esta clasificación.
Y bueno, todo esto lo concentramos en una base de datos, está centralizado. Esta base de datos lo que nos permite es asegurar la unicidad de cada uno de los documentos. Y bueno, también está diseñada de tal forma que en un momento dado lo podemos trasladar a una plataforma de repositorio. ¿Cómo hacemos la clasificación? La clasificación la hacemos mediante el análisis del texto en forma semiautomática. Esto es a través de expresiones regulares o reglas preestablecidas, que son básicamente frases y palabras clave. Lo que hace esta herramienta es analizar el texto del documento y va contando el número de veces que aparece una frase o palabra clave dentro de ese texto. Al final hace un cálculo de las frecuencias y envía hasta arriba las primeras 3 como temas sugeridos. Finalmente hay una intervención humana, hacemos esa confrontación entre lo que nos sugiere el clasificador y lo que dice el documento y se asignan los temas. Y bueno, todo esto, hasta ahora lo que hemos llegado es a generar un prototipo de un repositorio, una propuesta para el instituto, en el que, bueno, lo que estamos proponiendo para esta propuesta es que, más que nada, los beneficios que ofrece para la recuperación de información, ¿no? Que es básicamente sistemas de descubrimiento y recuperación, una organización mucho más eficiente y precisa de la información, por supuesto la reducción de costos, la certeza de origen, esto lo retomo, asegurando la unicidad de los registros y la veracidad de la información. Todo esto, bueno, toda la información que se va vertiendo en este repositorio pasa por el proceso de validación. Y la administración, pues bueno, es amigable, es una forma sencilla de administrar comunidades, colecciones, ítems, etcétera. Es una plataforma de código abierto y, bueno, por supuesto nos facilita o nos apoya en la preservación de la información. No sé si… Muchas gracias al licenciado Pablo Prieto Montes de Oca y al licenciado Moisés Rubén Ramírez Zárate. Bien, ahora nos vamos a conectar con nuestro último ponente, hasta Francia. Él es el maestro Aldo Aldama Bretón, de la OCDE, y nos va a hablar sobre la Agenda 2030. Hola, hola. Hola, Aldo. Listo, Aldo, ahora sí. Ok, entonces retomamos la presentación y como el propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, menciona, tenemos que pensar en una implementación multisectorial y a niveles nacionales, regionales y municipales, casi. Y pensar para generar los metadatos en la interdependencia de los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, como quieran decirles ustedes. Pasamos a la tercera, por favor. Entonces, de 2000 a 2015 tuvimos los objetivos de desarrollo del milenio y ya en esta Agenda 2030 pasamos de 8 a 17 objetivos, pasamos de 18 metas a 169 y pasamos de 48 indicadores a 230. Es una agenda muy ambiciosa, en donde, como ustedes ven en esta diapositiva, hay una interacción muy intensa entre lo que es el medio ambiente, marcado ahí como planeta, y las personas, y así también la prosperidad. O sea, esto es qué tanto vamos a generar y qué tanto vamos a redistribuir del ingreso mundial bruto. Y luego dos diferentes objetivos en términos de la asociación internacional y lo que es la paz. Pasamos a la cuarta, por favor. Y evidentemente cada uno de los países va a tener una forma diferente en cómo aplicar dependiendo de su nivel de desarrollo. La aplicación, por ejemplo, del objetivo número 7, que es energía asequible y no contaminante,
Para un país de bajo ingreso, pues simple y sencillamente tenemos que empezar por el acceso a los servicios energéticos. Tenemos que después sofisticarlo hacia una gestión de la demanda con una mejora en la eficiencia. Y para los países de alto ingreso, tenemos que empezar a pensar en lo que es la transición energética. Esta agenda se aplica absolutamente a todos los países del mundo, no es nada más a los países que están en vías de desarrollo o emergentes. Pasamos a la quinta, por favor. Como ustedes pueden ver, la Agenda 2030 incorpora unas dimensiones económica, social y ambiental y nos lleva mucho hacia lo que en la OCDE estamos identificando como la bioeconomía. Esto es el sistema económico que va a prevalecer en el futuro, pero que tiene que ser sostenible. Y para eso necesitamos tener en cuenta los efectos de la actividad económica en el medio ambiente, sea cuales sean, los servicios ambientales a la economía, los servicios ambientales también a la sociedad y a las poblaciones, los efectos de las variables sociales en el medio ambiente, esto es el comportamiento de la gente y la interdependencia de esa gente en términos de lo que hace y en términos de lo que genera como desechos, como contaminantes, etcétera, etcétera. Los efectos de las variables sociales en la economía, que es un poco lo mismo también, y los efectos de la actividad económica en la sociedad. Y tenemos una serie de ámbitos en términos de paz, alianzas, planeta y prosperidad, en donde todo vamos a buscar que nos dé un desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Anticipamos amenazas en el bienestar humano e intentamos contribuir al cambio sistémico. Ahí tenemos que pensar muy claramente cómo vamos a generar indicadores que nos puedan permitir ir monitoreando e ir evaluando este tipo de cambio en términos de amenazas y también la contribución al cambio sistémico. Tenemos también que tratar de buscar orientaciones de cómo alcanzar los objetivos, no solo abordar el qué, sino los medios de ejecución. Y para eso necesitamos generar dentro de todo un sistema una coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. En términos de las implicaciones, vamos a ver que el resultado es un conjunto de acciones locales, nacionales, regionales, como ya habíamos dicho, en donde vamos a tener que sofisticar la gobernanza y empezar a realizar una cantidad de políticas multidisciplinarias y también horizontales, en donde diferentes secretarías, ministerios, instituciones van a tener que analizar las prioridades y la secuencia y la coordinación de las políticas. Esto es muy importante porque si no, no se van a lograr. El desarrollo sostenible no puede venir nada más de una institución como pudiera ser la Secretaría de Hacienda o la Secretaría del Medio Ambiente. Es una combinación de todo lo que estamos haciendo en términos de políticas públicas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, vamos a ver que en términos de la cooperación al desarrollo y políticas dentro del propio país, vamos a tener diferencias. Y en ese sentido, cada una de esas políticas va a tener que estar coordinada la una con la otra. Y este es un ejemplo muy pequeño en términos de cooperación al desarrollo y de política
agrícola, en donde vemos que pues hay diferentes metas, diferentes insumos, resultados y efectos esperados. Y si bien uno nos puede dar una meta, el otro no necesariamente nos va a dar exactamente lo que estamos buscando. Y es ahí donde viene el gran desafío de cómo generar indicadores que nos permitan llegar a esas metas y a esos efectos que estamos tratando de implementar a través de las políticas públicas. Siguiente. En términos de los diferentes niveles de desarrollo, todo el planeta está absolutamente vinculado y es interdependiente en términos de las interacciones sociales, económicas y del medio ambiente, así también como de los facilitadores y de los obstáculos que vamos a enfrentar, y en donde simple y sencillamente ya no va a haber fronteras, como decía el secretario general. Es muy importante considerar esto en términos también de la generación de los indicadores a futuro. Siguiente, por favor. Y hay un instrumento que es muy importante, es el de la cooperación política para el desarrollo sostenible, en donde vamos a tener que generar y fomentar sinergias en términos de las políticas que generemos y también de la respuesta social y de la articulación de financiamiento. Vamos a tener que conciliar objetivos entre las políticas tanto domésticas como internacionales y celebrar una cantidad importante de negociaciones internacionales. Y vamos a tener que abordar efectos indirectos de políticas. Y esto es algo que puede complicar mucho las cosas. Siguiente. La coherencia que vamos a buscar dentro de todos estos sistemas va a ser a 5 niveles. Coherencia en los procesos de las agendas internacionales, coherencia entre las políticas económicas, sociales y ambientales, y este quizás sea el aspecto más importante de la Agenda 2030, coherencia entre los objetivos globales y los contextos nacionales, y ahí tenemos que ser muy cautos y desarrollar indicadores que vayan muy a la par de lo que se está generando en otros países. Coherencia entre diversas fuentes de financiamiento, tanto públicas como privadas, como también asociaciones públicas y privadas. Y coherencia entre los múltiples actores y los involucrados, lo cual es un proceso social y político también complicado y en el cual nos van a servir los indicadores que vamos a desarrollar en un futuro. Así pueden ver que los objetivos de desarrollo sostenible tienen, en un principio, van a tener una especie como de índice de complejidad para que se puedan realizar. Después van a tener sinergias, por ejemplo, en términos de agua y de salud, vamos a tener posibilidad de generar sinergias. Vamos a tener también que luchar contra los costos de oportunidad y fundamentalmente, siguiente por favor. Entonces, estas son las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y lo que representan. Siguiente. ¿Ok? Y en términos de la generación de indicadores, lo que es muy importante es que cada indicador sea coherente con un gran sistema en lo que
la OCDE le ha llamado bloques constructores. Tenemos que establecer y priorizar los objetivos. Tenemos que generar coordinación de las políticas y de su secuencia y su aplicación. Y eventualmente tenemos también que hacer un seguimiento, análisis y evaluaciones e informes de esas políticas como tal. Gracias. Siguiente, por favor. En ese sentido, debemos de identificar interconexiones entre políticas. Tenemos que hacer explícitos valores subyacentes e interdependientes de cada política como tal, y siempre manteniendo un enfoque integrado en términos de los principales recursos que tenemos que defender y que tenemos que conservar, que son el nexo agua, energía y alimentos, y los indicadores para el desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Muy bien. Es la termina 16 para mí. Es mapeo de interacciones entre las metas y los indicadores. Como verán ustedes aquí, el mapeo de una cantidad de objetivos, y perdón que ahí está en inglés, pero no lo pude traducir, es que hay un gran grado de interdependencia, un gran grado de dependencia mutua y de imposición de condiciones, pero también de un reforzamiento entre cada uno de estos objetivos que estamos persiguiendo como tal. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos que hacernos la pregunta, ¿sí? Una cosa es la visión del país en donde estamos, de aquí y ahora, los efectos en otras partes, y luego tenemos que seguir pensando en qué va a pasar después. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hago una evaluación muy rápida de lo que es el aquí y ahora. Es que es como una fotografía en donde hay que tomar en cuenta las externalidades en otros lugares y la interdependencia, y lo que puede ser su efecto en otros países y en otros lugares, como la migración, las contribuciones fronterizas, como las importaciones de recursos de energía, etcétera, etcétera. Y luego más tarde tenemos que hacer una evaluación y tenemos que hacer un seguimiento también intergeneracional de qué es lo que estamos dejándole a las siguientes generaciones en el mundo en donde vivimos. ¿Se acabó el tiempo? Sí. Ok, déjame entonces terminar nada más. Vámonos a la Filmina 23, por favor. La penúltima. Ahí solo tomo el ejemplo del objetivo número 13 para que vean el grado de detalle de todo lo que se está generando y todo lo que estamos tratando de generar indicadores como tal, y que pensemos que la generación de metadatos va a ser un ejercicio muy complicado, y ahí es donde la OCDE tiene un gran capital y un gran saber hacer, en donde si la UNAM quiere, yo puedo ser el vínculo para que participemos a través del INEGI y a través de la UNAM directamente en lo que es sugerencias e ideas por parte de México para que los indicadores puedan ser más exactos para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alok, por tu brillante
Muy bien. Bien, desafortunadamente no tenemos espacio para preguntas, pero tenemos aquí a nuestros ponentes y toda la información de contacto de los demás. Pueden preguntarle también aquí a los organizadores. Bueno, con esto concluimos esta sesión de hoy. Espero que haya sido de su agrado y los invitamos nuevamente a que mañana asistan al último día de este Congreso Internacional sobre Metadatos. Muchas gracias.